Se ha cantado en muchos lugares del mundo, en muchas ocasiones, funerales, iglesias, bodas. Y es debido a su letra que habla del increíble amor y la gracia de Dios hacia los pecadores. Hay una línea en el himno que dice: sublime gracia del Señor que a un miserable salvó. Y es una declaración extraordinaria y lo más tremendo es cuando nos podemos identificar con esa frase. Por eso es que ese himno es tan amado y tan querido, porque ese miserable que platica ahí éramos todos nosotros. Miserable. Piensa un momentito en un pordiosero, en un miserable. No tiene propiedades, no tiene salud, no tiene familia, está en la calle pidiendo. Esa es la humanidad, miserable, perdida. Pero lo más hermoso de ese himno es la historia detrás del himno. Este himno fue compuesto por el pastor John Newton. Y John Newton dice en sus memorias que él era el miserable de esa historia. Tristemente, a la edad de 7 años perdió a su madre y un niño sin dirección creció amando al mundo, viviendo para el mundo, y jovencito de 10 años fue llevado él mismo como esclavo en un barco que se dedicaba a comprar y a traficar esclavos de África. Él creció así, creció viendo la maldad de este amo, de este capitán, y cuando llegó a su debido tiempo, cuando fue grande, él mismo se convirtió en un esclavista. Él transportaba esclavos de África. Y él, al escribir esa frase, sublime gracia del Señor, que a un miserable salvó, estaba pensando en él mismo. Cuenta en sus memorias que en una oportunidad, en una tormenta, cayó al mar. Y al estar muriendo, él decía: yo necesito ser salvo. Y en su necesidad de ser salvo también venía otra pregunta, decía: pero ¿será posible que Dios me perdone después de todo lo que yo he hecho? De haber tratado inhumanamente a tanto esclavo. Y lo maravilloso, lo sublime de la gracia de Dios es que en ese mar, esa oración fue escuchada por Dios. Y John Newton fue rescatado. Y el que anteriormente fue esclavista, Dios le concedió en Inglaterra pelear por el derecho y la libertad de los esclavos. Y no solo eso, ser un pastor y compositor de muchos himnos. En esta oportunidad, no sé si te has hecho la pregunta que quiero hacerte ahorita, pero ¿por qué es que una persona cree en Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual una persona se salva? Y hay respuestas a eso. Algunos dicen: no, es porque tuvo una gran decisión y una gran fe. Pero este pasaje que vamos a estar viendo, el apóstol Pablo nos va a enseñar que la salvación es absolutamente por la gracia soberana e incondicional del Señor. Lo voy a decir despacio, porque eso es lo primordial que vamos a estar viendo. La salvación o la elección de un hombre para salvación no es por nada en un hombre o en una mujer. Es por la gracia soberana e incondicional de Dios, en amor, para glorificarse Él y cumplir su propósito. Eso es lo que este texto nos muestra. En pocas palabras, vamos a estar hablando de la elección divina. Y cuando piensan las personas, y muchos cuando escuchamos el término la elección divina, es un término que a algunos los asusta o algunos lo han malentendido muchas veces y no es comúnmente predicado o es muy comúnmente malentendido. Pero la elección divina es algo que en lugar de preocuparnos o de malentenderlo, deberíamos de terminar esta reunión diciendo: qué gran amor, qué gran misterio, qué sublime gracia hay en el Señor. Definitivamente hay un grado de misterio en la elección divina, y yo no pretendo aclararles todas sus dudas que podamos tener en un sentido de cuestionar
por qué Dios hace las cosas. Aunque la palabra de Dios es clara y ha querido revelarse, Dios es un Dios que se ha querido revelar. Pero hay un grado de misterio y debemos de estar cómodos con que hayan verdades en la Biblia que le pertenecen al Señor. La doctrina de la elección divina probablemente levante más preguntas de lo que la Biblia en realidad responde, pero es porque Dios es superior a nosotros y nosotros debemos de estar contentos con lo que Dios es. Pablo ha expuesto del capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos el glorioso evangelio. Capítulo por capítulo ha dicho, el hombre no se puede salvar a sí mismo, la forma de salvación es por fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y llega al capítulo 9 y hasta el 11, algunos han dicho que es un paréntesis, pero no es un paréntesis, sino que él llega y quiere contestar una pregunta. Si la salvación entonces es por creer en Jesucristo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Entonces, el pueblo de Israel que había sido escogido por gracia también falló la promesa. Y yo creo que particularmente el capítulo 9, al responder esta pregunta, nos va a dar entendimiento de cómo opera la salvación de Dios en su propósito electivo. Y pueden sonar términos muy grandes, pero yo le pido la gracia del Señor para que lo entendamos en una forma sencilla y que tenga aplicación a nuestras vidas. En este pasaje, Pablo hace 3 preguntas y son 3 preguntas porque él tiene como un antagonista imaginario que le está preguntando, ¿y qué pasó con Israel? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Y por qué Dios inculpa? Y al responder estas 3 preguntas, básicamente mi objetivo es que entendamos cómo salva Dios. Veamos la primera pregunta que hace el apóstol Pablo, versículo 1, Romanos 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Y mira, pon atención a esto. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En esta primera parte vemos varias cosas contestando a esta pregunta del apóstol Pablo. ¿Falló el plan de Dios en la elección de Israel? Y la respuesta está en el versículo 6, lo leíste juntamente conmigo, dice, no falló el plan de Dios.
Más bien, dice Pablo, en la sabiduría que Dios le da al escribir este pasaje de Romanos, les voy a explicar cómo opera el plan de Dios en la salvación. Y vale la pena decir algo antes de empezar a ver cómo opera el plan de Dios de salvación. Es notorio el dolor que Pablo tiene por sus hermanos. De entrada podemos ver que en el carácter de Dios hay dolor por las personas que se pierden. Dice, a mí me duele ver que ellos tuvieron las promesas, los patriarcas, que de ellos nació Cristo, pero aún así lo rechazaron. Ahora todo esto, dice Pablo, se dio para mostrar el propósito de su elección. Y en una frase lo que está diciendo es que Dios nunca prometió salvación para todos y cada uno de los descendientes de Israel, sino que la salvación de Dios siempre ha estado basada en su elección incondicional. Voy a repetir eso para que quede claro. Les dice, el Señor nunca prometió salvar a todos los descendientes naturales de Israel, de Abraham, sino que lo que Dios sí ha prometido es salvar incondicional y soberanamente a quienes ellos quieren, y por eso el pueblo de Dios no son los hijos de Abraham, sino que habemos gentiles que hemos sido incluidos en esa elección porque el método de salvación ha sido el mismo: salvación por gracia soberana. Vemos algunos aspectos que resaltan las frases que Pablo da. La elección es soberana. Dice versículo 6, más que todo, versículo 9. Por este tiempo, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Sara era la esposa de Abraham, ambos eran de Ur de los Caldeos. El judío tiende a pensar de que el padre Abraham siempre ha sido judío, pero en otros versículos les dice: tu padre Abraham era de una tierra de idolatría, el actual Irak, ahí quedaba Ur de los Caldeos, pagano, y su esposa, en la providencia y soberanía de Dios, no estaban en una iglesia de estos tiempos modernos en donde fueron a consejería para saber si ella era del pueblo de Dios. En la soberanía de Dios, Abraham sintió atracción por Sara, y de ahí Dios hizo una promesa: de ellos vendrá la salvación. Nota la soberanía. Abraham tuvo otro hijo con Agar, 2 mujeres igual de paganas, voy a usar ese término refiriéndome igual del mundo. ¿Por qué Dios escoge a Sara y no a Agar? La respuesta no la sabemos. Lo que sabemos es que Dios es soberano, y la escritura está llena de eventos así, soberanía tras soberanía. Piensa un momento en el estanque de Betesda, que dice que había una multitud de enfermos, que el primero que sentía el movimiento de las aguas llegaba, bajaba y era tocado para sanidad. Pero un día apareció Jesús caminando en el estanque de Betesda, y había un hombre que tenía 38 años ya de parálisis, y estando ahí le dijo: ¿quieres ser sano? Y en el momento lo sanó. ¿Por qué ese hombre en medio de la multitud? Pablo está siendo bien claro y está queriendo poner un punto aquí diciendo: los hijos de Dios son porque Dios quiere. Soberanía significa que Él es rey, que nuestro Dios hace como Él quiere. Y eso en la elección debería de ser lo primero que nosotros debemos de entender. Un mal concepto de Dios, un Dios que se predica muy comúnmente ahorita, que hace lo que yo quiero. Si tú traes esa cadenita, Dios hace lo que yo quiero, entonces lo bajas de su soberanía y ya no es el rey soberano. Yo siempre me pregunto: ¿por qué Sara y no Agar? ¿Por qué Israel y no Ismael?
Sí sabes de que el primer hijo de Abraham fue Ismael. Y luego dice, pero yo llamaré a Isaac. Perdón, ¿por qué Ismael y no Isaac? Isaac y no Ismael. Salvaré a quien yo quiera salvar. Una definición de soberanía de Dios es que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y que providencialmente gobierna o dirige todas las cosas de modo que cumplan sus propósitos. Y los humanos somos bien fáciles en entender la soberanía de Dios en muchas cosas. Decimos, Dios le puso límite a los mares. Dios es todopoderoso y Él puede sanarme o no puede sanarme. Pero cuando llegamos a estos puntos, comenzamos a cuestionar la soberanía de Dios. De igual forma que la elección de Sara y de Isaac, la salvación de tuya y mía es soberana. No hay nada en nosotros que podamos hacer para traer el favor de Dios. Dice Lucas 10:22, un versículo que resume muy bien la elección de Dios, y es Jesús hablando. Lucas 10:22 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. En otras palabras, nadie puede venir a conocer a Dios y tener comunión por Dios, sino aquel que en la soberanía de Dios es elegido. Y luego Pablo nos da un segundo ejemplo. No solo la elección es soberana, sino es incondicional. Dice Pablo aquí en la Escritura, bueno, vimos el ejemplo de Sara y de Isaac, que nos habla de la soberanía de Dios, pero ahora veamos el ejemplo de sus hijos. Dice que cuando tenían, dice versículo 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno, ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Ahora está hablando de los hijos, mellizos. Según la tradición judía, el primogénito era el heredero de la primogenitura, de la bendición. O sea que por ley, el que nació primero fue Esaú. Por ley le correspondería a Esaú haber sido el heredero de la primogenitura. Pero dice el Señor, para que se den cuenta que es incondicional, dice Pablo, no escogió al primero, sino al segundo. Y a nuestro querido hermano pastor Sugel Michelén, él es de ascendencia palestina. Y sí lo conocen al pastor Michelén, y él dice que su papá comentaba como palestino que él decía, ¿cómo es posible que Dios escogió al pueblo de Israel? Como palestino, no estoy queriendo yo tener una fobia contra el pueblo de Israel. Pero él decía, siempre leo la Biblia y siempre han sido engañadores, usurpadores. Es un problema étnico que tienen entre ellos. ¿Cómo me dices que Dios escogió al pueblo de Israel? La verdad es que si vemos por obras, y tú lees en Génesis la historia de Jacob, tú dices, ¿cómo es posible? Pero ¿sabes qué? Somos bien tremendos decir, qué bárbaro, este engañador. Jacob es igualito, o yo soy peor que Jacob. Engañador, perdido. Pero la gracia de Dios, la elección de Dios no es en base a cosas que yo haga. Más bien quiero decir, yo estaba en esa condición porque dije, soy peor que Jacob, y se quedaron algunos. ¿Cómo nos está engañando aquí? Todos nosotros somos engañadores, perdidos, pecadores, pero la elección es incondicional. Y estoy usando intencionalmente ese término porque los humanos escogemos condicionalmente. En la NBA, en la NFL,
se hace un draft, una escogitación de selección, gracias. No sé, pues yo he escuchado, no sé si se puede decir, una selección de los mejores jugadores. Si tú estás en la preparatoria y mides 5, o vamos a ponerlo en metros, mides 1,60 de estatura. Y dices, yo quiero jugar en un equipo profesional de la NBA o de fútbol americano. El hombre comienza a poner una lista de condiciones o requisitos para ver si tú calificas. Si tú eres empleador y llega una persona que dice, no, pues deme trabajo. ¿Y qué estudiaste? O sea que me dio flojera, me quedé en primer grado, pero yo le echo ganas. Es que necesito un contador. No, yo le echo números, no se preocupe. Seguramente el hombre no escogería a esa persona. Pueden haber excepciones, pero la elección de Dios es incondicional. No hay condición en ti ni en mí que hagan que Dios nos haya escogido. Por el contrario, y esto nos debe de asombrar, no había nada en nosotros. Éramos dignos de lástima, éramos como el miserable del himno Sublime Gracia. Mira las frases que usa Pablo para resaltar esto. No habían nacido. O sea, es antes, es un conocimiento previo. Y dice una hermana, ahora entiendo este pasaje. Si Dios me hubiera elegido después de nacer, no me hubiera elegido. Gracias a Dios que fue antes de que naciera. Luego dice, no habían hecho ni bien ni mal, pero más que todo porque el humano tendemos a pensar de que por hacer bien, entonces ahora sí Dios me elige. Porque así somos, nuestro amor es condicional. Es un paréntesis, pero a tus hijos no los debes de amar condicionalmente. A tu esposa no la debes de amar condicionalmente. Si se porta bien, hijo, entonces yo lo amo. No, porque el amor del Padre es incondicional, la elección es incondicional. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Y dice, no, sino que para que el propósito de Dios en la elección permaneciera. Que nosotros no entendamos el propósito, no quiere decir que no hay un propósito en la elección. No más que es el propósito incondicional de Dios. Amén. Era lo que dice Efesios 1:3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y la Reina Valera dice, conforme al puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Por su propósito. Y lo hizo por su voluntad, porque quiso. Cuando yo leo esto, me pongo a pensar en cada instancia de mi vida. Digo, ¿por qué? ¿Qué viste? Y no encuentro la respuesta. Solo puedo decir gracia soberana sobre mi vida. Las dos posturas teológicas que hay sobre la elección son las siguientes. La primera dice así, que Dios en su previo conocimiento o presciencia escogió a las personas que Él sabía que iban a responder en fe. Suena lógico. Dice, este cuate iba a responder en fe, entonces yo lo escojo desde antes de la fundación del mundo. El problema es que suena lógico, pero no es bíblico. Hay muchas cosas que nos hacen lógica, pero no son bíblicas.
¿Por qué no es bíblico? Porque si eso fuera verdad, la elección sería condicional. La elección no sería de Dios al hombre, sino que el hombre un día, quién sabe cómo, respondería en fe a Dios. La otra postura de la elección, que es la que nosotros abrazamos como iglesia, porque creemos que está más apegada a la Biblia, dice: Dios escoge soberanamente, incondicionalmente, personalmente, en amor, para cumplir su propósito sabio e inescrutable, y lo hace para su gloria. Así que hemos dicho que es soberana, que es incondicional, pero también decía la definición es personalmente en amor. Y este texto también Pablo resalta eso. Dice que de los dos hijos de Isaac, dice el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra amé puede ser entendida escogí en amor, y la palabra aborrecí puede ser entendida no escogí a Esaú. Este es uno de los pasajes que alguien dirá: pastor, esto es durísimo, yo no lo entiendo. Y el pastor Spurgeon tuvo una experiencia de la misma forma. Dice que una señora llegó con el pastor Spurgeon, le dice: pastor Spurgeon, yo no entiendo este versículo. Y el pastor Spurgeon, el gran predicador inglés, le dice: señora, yo tampoco lo entiendo, le dice. Y le dice: pero permítame, señora, ¿qué parte del versículo es la que no entiende? Eso que dice que a Esaú aborreció. Ah, no, señora, le dice, esa parte sí la entiendo. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Y nosotros deberíamos de asombrarnos, de decir: ¿cómo es que me amaste, Señor? El hecho que dice la palabra que aborreció a Jacob, viendo las palabras bíblicas también dice: no hay quien me ame a mí y no aborrezca padre y madre más que a mí. El término aborrecer debería de ser pasar por alto en la elección. Eso debería ser el mejor entendimiento. Pero lo que nos debería de sorprender es que lo que muestra Dios aquí es que ama pecadores. Lo más lógico es que amara a buenas personas. Pero aquí se ve que como Jacob éramos todos nosotros. Romanos 5:8. No solo lo leamos, sino que si tú eres como Jacob, escogido por gracia, dítelo a ti mismo. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La predicación excelente que nos dio el pastor Alex el domingo pasado decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La elección es hecha en ese amor. Un amor incondicional, un amor supremo. Y Alex decía: un amor que se muestra en acción. No dijo te amo y ya, sino que lo mostró dando su vida. Y Pablo dice: pero Dios lo demuestra en esto, no en que éramos buenos, no en que buscábamos a Dios, sino en que éramos aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso en los tiempos de alabanza, cuando cantamos, más de alguna vez alguien me ha dicho: es que yo siento que tienen muchas letras las canciones que ustedes cantan. Y la razón tiene un propósito. Tiene mucha letra porque estamos queriendo que la respuesta sea informada en lo que la Escritura dice de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y esta mañana cantamos un canto basado en ese texto. Mas Dios muestra su amor para mí. La próxima vez que cantes ese canto, di: gracias, Señor, porque yo era el miserable de la historia, pero mostraste tu amor.
Entonces Pablo nos lleva a la segunda sección de este texto y surge una pregunta lógica. La segunda pregunta que hace es: ¿hay injusticia en Dios? Y yo no sé si te has encontrado con personas que se hacen esa pregunta. ¿Será Dios injusto en escoger a algunos, en salvar a algunos y a otros no? Versículo 14, Romanos 9:14 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y mira cómo contesta Pablo: de ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. La respuesta a la pregunta de Pablo: ¿hay injusticia en Dios? Es definitivamente no. El problema es que muchas personas tienen una postura equivocada de quién es Dios y del entendimiento de su amor y su carácter divino. Normalmente la persona dice: yo no puedo creer que Dios haga acepción de personas. Las personas que creen que ese versículo es injusto. O los escucharás decir: yo creo que Jesús murió por todos, no puedo creer que alguno los salve o no. El problema es que estos argumentos, aunque bien intencionados, no siempre son hechos en base a conocimiento bíblico. Y te voy a dar un ejemplo. Todos los que somos papás aquí y todos los que fuimos niños medio desobedientes y malcriados, nomás poquitos, bueno, está bien. Y dice: ¿qué tal cuando el papá un día le dice al hijo: ¿sabes qué? Este sábado no vas a salir, sino que este sábado me vas a ayudar a limpiar el jardín y en la tarde vas a ponerte al día con tus tareas? Si tú tienes hijos, seguro, casi seguro que has escuchado esta expresión: papá, qué injusto eres. Ahora pregunta: ¿hay injusticia en el papá por ponerlo a hacer sus tareas y ayudar a limpiar la casa? Lo que pasa es que la inmadurez del niño y del joven le hace creer que eso es injusto porque él cree que merece otra cosa, pero no hay injusticia. El propósito del papá es más sabio y más entendido. De igual forma, Pablo dice: mira, el problema es que tú no entiendes cómo es la elección divina. Te voy a decir una forma de cómo algunas personas entienden la elección divina. Algunos se les imagina que cuando dice: a Esaú aborrecí, Dios está haciendo lo siguiente. Se les imagina que el cielo es como una puerta de un hospital en sala de emergencias. ¿Has visto cómo está la gente con una aflicción, con una necesidad? Pues a algunos se les imagina que los hombres están en la puerta del cielo rogando: por favor, déjennos entrar. Y Jesús y el Padre está diciendo: no, yo te aborrezco, piérdete. Estoy usando una ilustración para decir lo que mal entendemos de lo que es la elección. Más bien la elección debería tu figura debería ser esta: todos vamos en una balsa que va rumbo a un precipicio, todos. Voluntariamente ese río se llama pecado, se llama disolución, se llama perdición. Y ahí vamos todos y vamos contentos, gustosos. Y Cristo interviene en la cruz y dice personalmente: a ti te salvo. Agárrate de la cruz, cree en mí, a ti te escojo para salvación. Personalmente y en amor da su vida por cada uno de nosotros. Dice 2 de Timoteo 1:9: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
desde la eternidad. Entonces Pablo argumenta con este ejemplo que les dice: no hay injusticia en Dios, más bien les voy a decir lo que hay. Hay misericordia. Si todos nosotros nos tocara lo que es justo, ninguno de nosotros podría ser salvo. Dice, amén, ¿lo creen? Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y compasión del que yo tenga compasión. Por decir, Pablo le dice: ¿saben qué? Si él hiciera lo justo, ninguno. Ese texto Pablo está citando Éxodo 33, 19, cuando habían hecho el becerro de oro y habían hecho su idolatría, y Dios dice: los voy a consumir a todos. Y Moisés se pone ante el Padre y le dice: ten misericordia. Y él le contesta: yo soy Dios y te voy a mostrar que soy un Dios de compasión. Y tendré misericordia de todos estos, del que yo quiera tener misericordia. Yo te quiero decir algo, estimado hermano y amigo que nos visita. Si tú estás esta mañana escuchando el mensaje de la palabra, ¿sabes qué es? Dios te está teniendo misericordia. Y la ha tenido de ti muchas veces. Seguramente has escuchado la palabra, especialmente si eres un invitado, en ocasiones anteriores. ¿Sabes qué es eso? La muestra de la misericordia y del favor de Dios. Pablo cambia el argumento y dice: ¿hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia, hay misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque si Dios hiciera la justicia, nos tocaría como le tocó al faraón. Porque dice, versículo 17, que para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que el que quiere tiene misericordia, el que quiere endurece. Mostró misericordia del que él quiso, el pueblo de Israel, y de el faraón decidió dejarlo en su dureza y no salvarlo. Justamente. Dice el pastor John Piper: Dios escoge desde antes de la fundación del mundo quién será rescatado del pecado por la fe, y sin merecerlo será salvo. Y también escoge quién no será salvo de continuar en su rebelión, y por lo tanto justamente perecerá. El problema es que nuestro entendimiento es que decimos: es que yo sí merecía. Te quiero recordar un texto que lo vimos hace poco, Romanos 3. Dice el verso 9: entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos mejor que el faraón? ¿Que los judíos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y tú no eres la excepción. Yo conocí a alguien que me decía: es que yo sí busqué a Dios. No me puede decir ese versículo porque yo buscaba a Dios. Lo que yo le intentaba hacer entender, que no lo entendía, es: buscaste a Dios, pero porque Dios te puso a buscarlo, porque la palabra de Dios no miente y dice que en lo natural ninguno buscamos a Dios. Si tú dices: yo sí he buscado a Dios, qué bueno. Lo que estamos diciendo es que la causalidad de esa búsqueda de Dios fue la elección en los tiempos pasados. Eso te hizo tener deseo de Dios. Imagínate dos gemelos que crecen juntos en la misma iglesia, la misma crianza, la misma educación, van a las mismas reuniones. Cuando llegan adultos a 21 años, uno de ellos está oyendo el mensaje. Gemelos idénticos, mismos dones, mismas amistades. Uno de ellos está oyendo el mensaje y comienza a decir: ahora necesito buscar a Dios, ahora necesito arrepentirme.
en ese momento entiende el Evangelio y viene en fe a Jesucristo. Termina la reunión, sale y conversa con su hermano y le dice: hermano, me pasó esto. Lo que nunca entendía, lo que no me importaba, ya ves que íbamos por compromiso con mi papá a la iglesia, ahora lo entendí y le he dado mi vida a Cristo. La pregunta es: ¿por qué uno y no el otro? Por la elección soberana, incondicional, en amor y específica, no por nada en él. Dios, Pablo dice: ¿hay injusticia en Dios? No, mostró misericordia. Y mostró justicia al faraón. Faraón era totalmente culpable de su pecado y Dios lo hizo. Lo que hizo es manifestar la justa retribución del pecado. La paga del pecado es muerte. Todos los jóvenes que están en la universidad, no sé si les ha pasado esta experiencia. En las universidades, cuando haces un examen, el profesor te da la oportunidad de que lo mandes a revisión. Si tu nota no fue muy satisfactoria, si tú piensas de que el profesor, el catedrático, se confundió con tu nota, especialmente en las materias de matemáticas, que a veces el resultado puede ser por un error en un símbolo, en un signo, perdón, y al final el procedimiento está bien. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, había un profesor que me decía: ustedes tienen todo el derecho de venir aquí si ustedes piensan que yo los califiqué mal. Tenía un costo la revisión. Nomás nos decía: quiero que sepan una cosa, cuando me lo vuelvan a enviar, voy a revisar más minuciosamente el examen. Y así pasaba. A veces ya ni lo mandaba uno, porque pues sí, me aprobé, pero si hiciera lo justo. Recuerdo un amigo que se le puso al profesor que usted me calificó mal, lo envió, no recuerdo la nota exactamente, lo envió aprobado y lo regresaron reprobado. Gracias por mandarme tu examen, porque no me había dado cuenta que no hiciste bien esta otra parte. Entonces aquí Pablo nos dice: ¿sabes qué? ¿Crees que hay injusticia en Dios? No. Si Dios hiciera lo que es justo, todos mereciéramos morir. Lo que hay es misericordia y amor. Gracia inmensa y sin merecer. Me amó desde la eternidad, antes de yo nacer, para gloria a ti traer. Y esto nos lleva a la tercera pregunta que Pablo se hace. Las preguntas, recordando por si has tomado notas, es: ¿falló el plan de Dios? No, porque Dios elige soberanamente, tanto judíos como gentiles. ¿Hay injusticia en Dios? No, hay misericordia en Dios. Y él sigue con este antagonista imaginario y le dice: si nadie puede resistir su voluntad, ¿por qué todavía reprocha? O sea, si él endurece a quien quiere endurecer, ¿por qué inculpa? Dice la Reina Valera, versículo 19. Me dirás entonces, Pablo ya sabía lo que le podía decir su amigo: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y mira la respuesta de Pablo: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, después de demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como también dicen Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío,
y la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. En esta parte del texto, este antagonista le pregunta a Pablo: ok, no hay injusticia, entonces ¿por qué inculpa? Y mira la ilustración que Pablo le da. Le dice en su primera respuesta, versículo 20, al contrario. Mira esa palabra ahí, como quien dice, vamos ubicándonos. ¿Tú piensas que sabes más que Dios? Dice el libro de Job, es uno de los libros más difíciles de entender el porqué del sufrimiento de Job. Y si tú analizas bien, todo el propósito del sufrimiento de Job fue porque Dios lo dispuso en su vida sin mal en Job para glorificarse al final. Pero sus amigos eran similar a este hombre, llegaban y le decían: ¿sabes qué, Job? Tú debes de haber pecado, no puede ser, no, yo no concibo, le dijo uno de sus amigos, que un hombre sufra sin aparente motivo. Es mucho, perdiste tus hijos, perdiste tus bienes y estás enfermo. ¿Y sabes qué es lo que el Señor hace al final en el libro de Job? Es algo increíble, lo lleva y le dice: vente, te voy a llevar a ver la avestruz y la hormiga y toda la creación. Tú dices: ¿para qué está en medio de un libro de sufrimiento? ¿Para qué está esa historia ahí del avestruz? ¿Sabes lo que le iba a decir? O sea, ¿tú qué sabes, Job? Yo hice este animal así grande, pero no quiero que vuele. Yo tengo mi propósito. Y Pablo usa casi ese lenguaje y le dice, en lugar de estarnos preguntando ¿y por qué? ¿Y Dios me va a inculpar o qué? Nosotros somos barro. El barro, en primer grado de primaria, me llevaron a mí a trabajar el barro. Me llevaron a recoger lodo, tierra con agua. Y te embarras, valga la redundancia, y lo preparas y lo metes en un horno. Me quedó bien feo mi jarroncito de barro, pero el Señor me mostró, si la Biblia dice que yo soy barro, quiere decir que soy insignificante y no tengo nada que comentarle al Dios, Rey de Reyes, sabio, que creó todas las cosas. La figura es aquí de el que puede hacer lo que él quiere y usa dos términos: vasos honorables, dice en esta versión, y otros vasos de uso honroso. Un alfarero puede crear un vaso para que tome una bebida un rey, y puede crear un vaso en esos tiempos. Ahí la intención es, los vasos, no existían baños, no existía el inodoro, el baño, y habían algunos depósitos que se hacían en vasos, en vasijas ordinarias. Pero el alfarero era dueño del barro y él podía hacer como quisiera. Pero lo que te debe de llamar la atención no es eso. Ay, pues entonces yo, quién sabe qué tipo de barro, qué tipo de vasija me hizo. No, lo que te debe de llamar la atención es que dice que a ese barro todos éramos de la misma masa y le he mostrado paciencia y se quiere glorificar y le he mostrado misericordia, y al final de los tiempos van a haber más salvos que perdidos. Él es el alfarero. Y aún en la soberanía en nuestras vidas
diaria, no solo en la lección, debemos de entender esto. Él puede estar con nosotros como quiera. Es fácil decirlo cuando no estás en una tribulación, cuando no estás en una cama de hospital, cuando no has perdido un ser querido. Pero aún en esos momentos, iglesia, debemos decir: Señor, tú me salvaste soberanamente, yo soy barro en tus manos, haz conmigo como quieras. El hombre no está en posición de evaluar cuán apropiado es el proceder de Dios, no solo porque somos sus criaturas, sino porque no tenemos toda la información. No tenemos derecho a poner a Dios en la silla de acusados. Y lo segundo que me llama la atención es que dice: te voy a decir qué es lo que de verdad debes de estar pensando. Dice el versículo que de la misma masa, ahorita te digo cuál es el versículo, dice versículo 22, y que si Dios, aún dispuesto a mostrar su ira, a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Perdón, versículo 21, ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa? Y aquí Pablo concluye lo que está diciendo. Miren, no se trata, los salvos no son los judíos de carne que nacieron de Abraham, ni son las personas, los gentiles, que tienen méritos en sus propias fuerzas. No, todos éramos la misma masa. Barro, la misma masa. Tú no eres mejor que el que está perdido allá afuera. Aquel que está en pecado, adicto, no es peor que tú, eres la misma masa que él. Barro. ¿Sabes qué es la diferencia? Dios nos manifestó misericordia. Entonces, en conclusión, quiero decir esto. La elección divina es que Cristo murió en la cruz. O lo voy a decir de otra forma, todo esto es posible porque Cristo Jesús murió en la cruz para salvar real y efectivamente a todos aquellos que fueron elegidos incondicionalmente, en amor y para sus propósitos. El hecho que tú aceptes esta doctrina no te define como cristiano. Lo que te define y me debería definir a mí como cristiano es el evangelio. Qué bueno si lo entiendes. Pero lo que te define es que Cristo murió por tus pecados. Y has venido a la fe porque del previo anticipado conocimiento de Dios había sido elegido por gracia. Y a todos los que nos visitan o los que ya tienen tiempo en la iglesia y dicen: yo quiero ser salvo, pero no sé si soy escogido. Ningún versículo en la Biblia dice que debes de averiguar si eres escogido para ser salvo. Todos los versículos de la Biblia dicen: venid a mí, arrepentíos y convertíos, creed en mí. El que está cansado y cargado, y yo haré descansar. También dicho, el que cree en el Señor, en la entrada de la puerta dice: venid a mí. Tú entras a esa puerta. Y cuando pasas la puerta y ves por atrás, el rótulo que dice atrás: escogidos por gracia soberana. Ven al Señor. Quiero decir algunas cosas de aplicación para terminar. Esta doctrina de la elección, en lugar de causar el error que algunos han tenido de decir: yo no voy a predicar ya entonces, porque pues Dios sabe quién elige, debe de ser todo lo contrario. Debe de darnos una carga y tener la actitud que Pablo tenía y que Cristo tenía, que dice: no quiere que ninguno perezca. Y Pablo decía: a mí me duelen mis hermanos. ¿Y sabes qué? Debemos de predicar el evangelio porque no sabemos
No sabemos si la persona que le estás hablando es la persona que Dios te había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y dice, ¿cómo creerán si no hay quien les hable? A lo mejor estás en este momentito pensando en un familiar, en un hijo, y estás con la duda, ¿y si mi hijo no va a ser escogido? ¿Sabes qué debería de motivarte esta doctrina de la elección divina? Es orar por él y decir, Señor, como no depende de mí, ni depende de él, salva, oh Dios. De hecho, al estar estudiando eso, yo estaba orando por mi hijo. Si no fueron salvos los descendientes de Abraham, tampoco tu hijo es salvo porque tú vengas a una iglesia o le enseñes la Biblia. Ora por tus familiares. Entonces, la primera aplicación de esta doctrina es que debe de movernos a la carga por los perdidos y a la oración por ellos. No acomodarnos, no es una élite de decir los escogidos de Dios. No, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Lo segundo es que la doctrina de la elección debe de cultivar la vida de humildad y gratitud. Todos los días de tu vida debes de estar agradecido, asombrado, como dice el himno, que no pierda el asombro de tu gracia. Te adoramos, dile al Señor, porque me has amado. Tercero, debe de promover la santidad. Como bien nos decía Alex, entonces ya me salvó y me va a guardar, entonces ya yo vivo como quiera. No es cierto. El hecho de que Dios te haya escogido y salvado por gracia debería motivarte a vivir diciendo, Señor, quiero vivir como tú me creaste, para lo que tú me creaste. De hecho, dice quien nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hechos santos. La doctrina de la elección debería de promover la seguridad de tu salvación. Si Él te eligió sin haber hecho nada bueno, ni malo, ni nacer, Él sabe tu vida. Muchos quizás están acusados por pecados que han cometido ya como cristianos. Dicen, a lo mejor ya Dios me va a rechazar. Yo te quiero decir esto, aunque cultives consecuencias y aunque la comunión del Señor se ve a veces interrumpida por nuestro pecado, su salvación es incondicional. En otras palabras, Él ya sabía. Si te salvó en el año 1995, Él ya sabía lo que eras en ese año. Él ya sabe lo que eras en el año 2000, pero sabe lo que eres ahorita y sabe lo que harás. Por eso es que dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? Ni lo presente, ni lo porvenir. Y por último, debe de promover la gloria a Dios. Aquí, ¿dónde está la jactancia del hombre? No es que yo me convertí, hasta cuando des tu testimonio tienes que tener cuidado, como dice. Cuando yo acepté, bueno, cuando la gracia de Dios me hizo creer, cuando por gracia me arrepentí de mis pecados, entonces Dios me salvó. Así que podemos estar seguros que el plan de Dios no falló, sino que Dios elige soberana, incondicionalmente y en amor a los que Él quiere. Que no hay injusticia en Dios, sino que hay misericordia en Dios. Y que Él puede hacer con nosotros como quiera porque Él es el dueño de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. ¿Cómo no te pones de pie para orar? Gracias, Señor. Dile al equipo de alabanza que pase.
Padre, aquí estamos, Señor, sorprendidos de por qué tu gracia alcanzó a los miserables pecadores que cada uno de nosotros éramos. De cómo el Rey de Gloria se despojó de su trono y vino a morir como un siervo humilde a la cruz por pecadores como yo, Señor, que sin haber hecho obras buenas ni malas desde antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste y un día nos llamaste para tu gloria, Señor, para tu propósito. Concédenos, Señor, estar asombrados. Concédenos una carga evangelística, Señor, por los perdidos. Danos humildad y danos, Señor, esa mansedumbre de ser barro en tus manos. Padre, y ahora mientras te cantamos esta última canción, Señor, que lo hagamos con entendimiento, diciendo, sin merecer soy tu hijo, a ti sea toda gloria, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén.